Vamos a responder algunas preguntas que han entrado. Una de las preguntas tiene que ver con el proceso de enseñanza que usamos para discipular a una persona. So I'll ask this to either one of you. What process do you use, what material, what process to disciple someone in your church? Maybe I could start by answering that from how I train leaders on down. Quizás la mejor manera es comenzar diciendo cómo yo entreno a líderes de ahí para abajo. If a pastor will focus on training elders, Si un pastor se enfoca en entrenar a ancianos, then those elders will then be able to train more and more. entonces esos ancianos van a poder entrenar más y más. So to be honest, I'll approach someone who's already faithful, Entonces yo, para ser sincero, voy a empezar con alguien que ya está siendo fiel. What I mean by faithful, they're coming every Lord's Day, they're serving and loving people. Me refiero a que están viniendo los domingos, están sirviendo, están amando a las personas, I don't care how much they know. no importa lo que conozcan. And I'll ask them if I can invite them to a multi-year training program to serve this body. Y yo los invito a que puedan ser parte de un entrenamiento de varios años para servir a este cuerpo. And it may scare them a little, Quizás los asusta un poco, but then I'll explain to them what that might look like. pero después les voy a explicar cómo eso se va a manifestar. And for me, it's 6 a.m. on Wednesdays. Para mí es los miércoles a las 6 de la mañana. I have a group of men that meet at my house. Tengo un grupo de hombres que se juntan en mi casa. We have breakfast and coffee together. Desayunamos, tomamos café juntos And we go through a variety of books, y leemos juntos una variedad de libros, everything from theology to biblical desde counseling, teología, consejería bíblica, spiritual disciplines, disciplinas espirituales, to some classics. a también leer algunas cosas clásicas. But we don't have a book club. Pero no es simplemente un club de libros. I ask them to read a chapter. Les pido que lean un capítulo. When we gather, we spend a moment praying. Cuando nos juntamos, pasamos un tiempo orando también juntos. We will do a service review, talk about how Sunday went. Repasamos cómo fue el domingo, cómo fue el culto ese día. Ask them who they're getting to know, reaching out to. Les pregunto quién estás conociendo en la iglesia, con quién te estás acercando. I'll then teach a bit from what they're reading. Después quizás voy a enseñar algo de lo que ellos están leyendo. And depending on where they're at maturity-wise, Y dependiendo de dónde están ellos en su madurez, what I'm trying to develop is both their theology, personal holiness, lo que estoy tratando de desarrollar es tanto su teología, su santidad personal, but I'm really caring for their soul. pero estoy realmente preocupándome por sus almas. And the hope is that after a period of time, Y la esperanza es que después de un tiempo, they're able to do the same for others. que ellos puedan hacer lo mismo con otros. And what that looks like is, if that's formal discipleship, I'm expecting them to show up Sunday Y lo que eso, la manera que se manifiesta, si eso es el discipulado formal, yo estoy esperando que ellos vengan el domingo and love on the body, y que amen al cuerpo, serve the body, sirvan al cuerpo, take the theology they've learned and instruct the body, tomar la teología que han aprendido e instruyan al cuerpo, and out of that, start to disciple others. y desde eso empezar a discipular a otros. So that's a high calling, that's for leaders, Es un llamado alto, eso es para líderes, but I would say it doesn't look that much different for anyone else, just maybe less intense. pero en realidad no se ve tan distinto para cualquier otra persona, quizás un poco menos intenso. You want to add John, to that? anything you want to add to that? Well, Rodney described a more formal discipleship, Ronnie describió un proceso más formal de discipulado. and I'll maybe complement that with some informal Yo discipleship. puedo complementarlo con un ejemplo de discipulado informal. And so a disciple is a follower of Jesus. Un discípulo es un seguidor de Cristo And for this season of life, God has allowed us to follow him together. y en esta etapa de vida Dios nos ha permitido seguirlo juntos. And so we want to help each other follow Jesus more faithfully. Entonces nosotros queremos ayudarnos a seguir a Cristo de una manera más fiel. And so that means being available and accessible to people. Eso significa estar disponible
para las personas y accesible in whatever decisions, crisis, temptations, or situations they may be facing at that cuando part of hay their life. decisiones, crisis, tentaciones en esa etapa de la vida de la persona. And that requires a building of trust by spending time together. Al edificar confianza por pasar tiempo juntos, uno puede estar presente para eso. And so just a couple of small things I do personally Algunas cosas pequeñas que yo hago de manera personal. is I enjoy walking a good bit, A mí me gusta caminar and I invite people to walk with me. y yo les invito a que caminen conmigo. And especially with men, I find sometimes they don't like looking you dead in the eye and sharing things. Y especialmente con los hombres, a veces los hombres les cuesta mirarte directo en los ojos y compartir cosas. But walking side by side, they just begin to talk and share. Pero a veces si uno está caminando al lado de la otra persona, se abre. And when we do meet for a coffee or someplace for a gathering, Y cuando nos juntamos para tomar un café o nos juntamos en algún lado, this is the prayer that I pray. esta es la oración que yo oro. Lord, let me represent you well Señor, ayúdame a representarte bien and serve this brother well by loving him well. y servir bien a este hermano al amarlo. And so I bien. want to represent God in my holiness in my life, Quiero representar a Dios en mi vida, en mi santidad, and I'm there to serve him and love him. y yo estoy ahí para servirlo y para amarlo. Let me add one more thing to that. So John likes walking. Una cosa que quisiera agregar, a John le gusta caminar, I like to play tennis. me gusta jugar al tenis, So I'll invite someone to play tennis once a week with me. entonces yo invito a alguien que juegue al tenis conmigo una vez por semana. And while we may play tennis for an hour, Y más allá de que juguemos al tenis por una hora, we end up talking for another half hour. terminamos hablando media hora más. And you find out a lot about a person and their marriage, etc. Uno se entera mucho de la vida de la persona, su matrimonio, etcétera, And simply doing that life together. simplemente haciendo vida juntos. And then I would say, now come serve with me. Y ahora le digo, venía a servir conmigo. And at our church, we're still portable. Nosotros como iglesia estamos portátiles en el sentido que no tenemos un edificio propio. So we have a lot of setup on Sunday. Tenemos muchas cosas que tenemos que armar los domingos. Come meet me at 7 a.m. Vení conmigo a las 7 de la mañana el domingo. Help me set up chairs. Ayúdame a poner las sillas. And then we'll have coffee afterwards. Y después tomamos café. Yeah. So it's both the formal, and then I agree with John, the Es tanto informal. lo formal, y yo estoy de acuerdo con Jan, es también lo informal. Bueno, la otra pregunta es, la voy a leer, dice, es referente al pasaje de 1 de Timoteo 2, 12 al 13, y en específico sobre la prohibición de enseñar. Pablo está diciendo que la mujer no puede enseñar al hombre específicamente en un púlpito, en un culto dominical, tal y como lo hace el pastor. Ese término enseñar queda únicamente condicionado en el sentido de la pregunta anterior, predicar los cultos los domingos en un culto, o también es amplio como para no permitir que la mujer enseñe al hombre en ninguna otra circunstancia, redes sociales, charlas, conferencias, etc. Entonces, Why don't you take that one? la manera que quisiera responder esta pregunta es simplemente enfatizando en lo que el texto está haciendo énfasis. El contexto de 1 Timoteo 2 es que Pablo está describiendo cómo debe ser. Todo el libro en realidad es un manual para Timoteo, que Pablo lo dejó en Éfeso con el propósito de que él ponga ciertas cosas claras, ponga cosas en orden. Entonces es un manual excelente para pastores de cómo la iglesia debe funcionar. De hecho, si vemos 1 Timoteo 1:5, 1:3 dice, como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Y después sigue para abajo y dice, así te encargo ahora. Entonces Pablo le dice, Timoteo, yo sé que vos estás tentado de irte de esta situación difícil en Éfeso, yo te estoy insistiendo que te quedes ahí, que instruyas, que las personas no enseñen estas doctrinas extrañas. Y después en el capítulo 3, versículo 14, dice, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces, Pablo está diciendo, el propósito de esta carta a Timoteo es darte las instrucciones necesarias para cómo debe funcionar la iglesia local. Entonces, el énfasis de este texto que la pregunta hace es en el contexto de cómo funcionan las cosas en la iglesia. Y en el versículo 12, Pablo dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva.
Entonces la palabra es muy clara, mis hermanos, y sé que esto es controversial en muchos círculos, pero la palabra es muy clara de que Dios ha diseñado un orden en el universo. Es más, ese mismo orden existe en la misma Trinidad. Nuestro Dios es trino. Dios existe eternamente en tres personas, pero un solo Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dios el Hijo no es menos Dios que Dios el Padre, pero Dios el Hijo está sujeto a la autoridad de Dios el Padre. Y lo vemos a través del ministerio de Jesús, que Él está sujetándose continuamente, está buscando hacer no su voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces la idea del orden que existe en la familia y en la iglesia es algo que viene de la misma Trinidad. Y en este texto específicamente Pablo enfatiza que en la iglesia hay un orden establecido por Dios. Jesucristo fue en contra de las normas culturales en su trato cariñoso, afectuoso, amoroso con la mujer, tenía y con los niños, un trato que el judío no tenía, pero Él eligió 12 hombres, no eligió 6 hombres y 6 mujeres, porque hay una estructura puesta por Dios. Desde el principio y en la misma Trinidad está esa estructura. Entonces, en la iglesia, Pablo lo que está diciendo es que Dios no ha diseñado que las mujeres ocupen ciertos roles. Ahora, tanto acá como otras cartas pastorales, Pablo describe un montón de cosas que la mujer es animada y debería estar haciendo. Las mujeres ancianas deberían estar enseñando a las mujeres más jóvenes. Entonces, ahí hay un ejemplo específico que la mujer sí debe enseñar. La mujer está enseñando como mujer grande a mujeres jóvenes. Pero el mandato que está acá tiene que ver que la enseñanza a un grupo mixto de la palabra de Dios es ejercer autoridad. Entonces, por eso Dios limita ese rol a los hombres. ¿Cómo esto se aplica al discipulado? Se aplica al discipulado en el sentido de que el discipulado principal, como escuchamos, empieza en el púlpito y de ahí continúan toda la semana. Entonces ese rol Dios lo ha determinado que sean los hombres que gobiernen la iglesia, hombres calificados, no cualquier hombre, que estén enseñando y proclamando las Escrituras. Ahora, durante la semana hay una variedad de relaciones y ahí entonces vemos las cartas pastorales hablan de cómo los hombres más grandes deben invertir en los hombres más jóvenes, las mujeres más grandes deben invertir en las mujeres más jóvenes. Anything that you would add to that? Equal in essence, different function. Igual en esencia, diferencia en función. Bien, tenemos otra pregunta acá que es ¿cómo guiar a la iglesia actual a evaluar el cumplimiento de la Gran Comisión a través del discipulado y no de los programas? How to evaluate the fulfillment of the Great Commission, not just through programs, but through actual discipleship. Yo puedo comenzar mientras que vos pensás. Yo diría que es importante cuando pensamos en la Gran Comisión de que somos llamados a... No está mal que como iglesia tengamos programas. De hecho, necesitamos cierta programación, cierta organización, pero nosotros debemos enfatizar que nuestro rol como pastores, hablando como pastores, tiene que ser que nosotros personalmente estamos involucrados en discipular personas. Nosotros no podemos crear un programa como una excusa que nos libera de nuestra responsabilidad de formar a otros hombres. Específicamente, si somos pastores, nuestro discipulado debe ser de tal manera que estamos buscando levantar otros pastores en la iglesia local. Y como él usaba el ejemplo de que esas personas van a discipular a otras personas. Entonces tiene que haber más que un programa, aunque los programas tienen su lugar, porque en un programa puede haber cierto material que uno quiere que la iglesia esté expuesto. Por ejemplo, hubo una etapa en la iglesia nuestra que veíamos la necesidad de que la iglesia entienda bien la iglesia local. Entonces, no era el lugar hacerlo en el tiempo de la predicación, lo hicimos en la escuela dominical, y era un material que nos permitió como iglesia pensar más acerca de, por las situaciones que estaban pasando en la iglesia, la necesidad que la iglesia tenía de entender la membresía, entender el discipulado, entender el rol de los pastores. Y eso fue un tipo de discipulado y fue una programación, porque se programó algo para toda la iglesia. Pero eso no me libera a mí como individuo de mi responsabilidad de invertir
en los pocos. Y lo vemos en la vida de Jesús. Jesús tuvo un ministerio con la multitud, tuvo un ministerio hacia los 70, hacia los 12, hacia los 3. Y tenemos también situaciones donde estaba a solas con Pedro. Entonces, nosotros no somos Jesucristo, pero hay un patrón ahí que podemos imitar en cuanto a distintos círculos de más influencia, pero también después círculos más íntimos donde invertimos más tiempo y compartimos más intimidad. I think there's two things that come to mind. One from John's sermon. Dos cosas que vienen a la mente, uno del sermón de Juan, How do you de John, evaluate? cómo evaluamos Are your people loving on one another? si las personas en la iglesia se están amando unos a otros. The other one is, it seems that the singular mark of maturity in Scripture is discernment. Que una marca de madurez en las escrituras es el discernimiento. Baby Christians can be faithful and they No. can be gifted, Los cristianos bebés pueden ser fieles y pueden tener dones, but it takes time to develop discernment. pero lleva tiempo que ellos formen discernimiento. So, what did Paul say? I planted, Apollos watered, but God Pablo causes the growth. plantó, Apolos regó, pero Dios causa el crecimiento. So, as a pastor, the way I would evaluate whether our plan is better than programs and discipleship. Lo que yo haría como pastor para evaluar que el plan es mejor que los programas, Are people diligent to pour the word and their life into others? si las personas están siendo diligentes de impartir la palabra e impartir su vida en otros, And are they diligent to keep doing it even if it doesn't produce a lot of fruit initially? y si están dispuestos a seguir haciéndolo aun cuando no produce fruto inicialmente. So, like John said, it's the actual loving by pouring the word of God into them and keep doing it until fruit comes. Como Jan compartía, es el amor de seguir haciéndolo hasta que uno ve fruto, de impartir la palabra e impartir las vidas. And it's helpful to keep the goal in mind. Y es bueno poder recordar la meta. So the Great Commission is not to make converts, but to make disciples. La gran comisión no es hacer convertidos, sino hacer discípulos. So evangelism is simply the first stage of discipleship. Evangelismo es el primer paso del discipulado. And a disciple is a follower of Jesus. Un discípulo es un seguidor de Cristo, And someone who follows Jesus' model. alguien que sigue el modelo de Jesús. And so we're trying to get a Christ-like lifestyle and character. Queremos ver una vida semejante a Cristo y un carácter semejante a Cristo. Someone who follows Jesus' message. Alguien que sigue el mensaje de Jesús. And so we're wanting growth in believing the truth of Scripture. Queremos que haya crecimiento en el conocimiento de las Escrituras. And someone who obeys Jesus' mandates. Y alguien que obedece los mandatos de Jesús. And then someone who can engage in Jesus' mission. Y alguien que puede involucrarse en la misión de Jesús. And so whether formal classes or informal Si discipleship, son clases formales o si son es un discipulado informal, we're trying to help people follow the model, the message, the mandates, and the mission of estamos Jesus. queriendo que ellos sigan el modelo, los mandatos, la misión de Jesús. And that keeping that goal in mind can help us evaluate any program or discipleship that we do. Y manteniendo esa meta en mente nos puede ayudar a evaluar cualquier programa que nosotros buscamos implementar. And if I could answer that with your ministry in City Bell. Si yo puedo responder eso con el ministerio que yo tuve en Citibel, I remember when that church was planted, yo recuerdo cuando esa iglesia fue plantada and then 10 years down the road, y 10 años después, who was with you? ¿quién estaba con vos? I mean, there was several who weren't with you anymore, Había algunos que no estaban más, but those who were with you were loving people pero aquellos que continuaron eran personas que amaban and reproducing themselves. y que se estaban reproduciendo. And I don't think there was a formula in there. Y no creo que había una fórmula ahí. Yep. Bueno, hay otras preguntas que voy a tratar de tomar una para resumir y vamos a ir cerrando nuestro tiempo. Dice, tengo un grupo discipulado, tengo personas que están muy comprometidas con charlar y aprender los principios bíblicos, pero hay otras personas dentro de ese mismo grupo que no están interesadas en aprender y además pareciera que solo vienen al estudio discipulado solo por venir. Mi pregunta es, ¿debería dejar a este último grupo de lado para poder enfocarme en el primer grupo que tienen deseos más evidentes de crecer y charlar asuntos más personales y profundos?
So the question is, what do you do with people that, if you have a group of discipleship and there's some that are real excited, but then others seem to just come to check the box and they don't have an interest? How do you deal with that? Do you just not deal with these other people and focus on the people that are hungry? What do you do? Well, I think all of our temptation is to find the healthiest group to be a part of. Creo que la tentación es encontrar el grupo más sano para ser parte de ese grupo. Because if I can be healthier, Porque si yo puedo ser más sano, then I can be more effective. entonces yo puedo ser más efectivo. But I think we might be missing the point of a small group. Pero quizás no estamos entendiendo el propósito de un grupo pequeño. At the church I pastor, En la iglesia donde yo pastoreo, our small groups have teaching, nuestros grupos pequeños tienen enseñanza, but that's not the main purpose. pero ese no es el propósito principal. It has fellowship, Tiene comunión, but that's not the main purpose. pero no es el propósito principal. The main purpose is pastoring. El propósito principal es pastorear. And so occasionally someone will come to me. Ocasionalmente alguien se acerca. I know everything they're teaching in this small group, Yo ya sé lo que están enseñando en este grupo pequeño. or I don't really connect with those people. Yo no conecto bien con esas personas. They're not my age No son de mi misma edad. or don't have my interests. No tienen los mismos intereses que yo. And I explain to them that I agree, that's probably true. Y yo digo, bueno, probablemente eso sea verdad. But the purpose of them being in that small group Pero el propósito de estar en ese grupo is to help others grow to be like Jesus. es ayudar a que otros crezcan a ser parecidos a Jesús. So, what is going to be your ministry in this case to help those people grow in their excitement and interest for Christ? Entonces, ¿cuál va a ser tu ministerio en ayudar que esas personas crezcan en su entusiasmo de conocer y servir a Cristo? And that might be a long process, Y quizás sea un proceso largo, but it's worth it. pero vale la pena.